Vale, ok, pues nada, ya está grabando. Bueno, arrancamos. Lo primero, gracias a todos los que os habéis conectado. De momento 53 personas y seguramente en los próximos 4, 5, 10 minutos os vayáis conectando muchos más. Daros la bienvenida y sobre todo dar el agradecimiento a Elena y a Pablo por compartir hoy un poquito su experiencia. Contaros un poco que somos de HeroCamp, somos la escuela de Product Managers para Product Managers y no solo eso, sino también mucho más, desde las 3 patas que manejamos en la escuela, el laboratorio de producto, laboratorio de cambio y laboratorio de people. Pues bueno, intentamos siempre compartir nuestras experiencias con gente que está en el fango, como me gusta a mí decir, y demás. Entonces, bueno, tanto Elena como Pablo han preparado una presentación, yo simplemente soy un poco de maestro de ceremonias. No quiero yo quitarles el gusto de presentarse porque ya sé que tienen dentro de la presentación una pequeña introducción a ellos mismos. Así que nada, os dejo con ellos y de nuevo repetiros esto, el chat está para utilizarlo, tanto preguntas que tengáis, dudas, opiniones, lanzadlas ahí y las iremos respondiendo en caliente, ¿vale? Y luego al final dejaremos algún huequito para que algunas que vayan directamente para Elena o para Pablo las puedan responder, ¿vale? Yo voy a estar un poquito recogiendo esas preguntillas. Así que nada, yo ya me callo, dejo que nuestros héroes hablen. Bueno, puedes interrumpirnos cuando tú quieras, ¿eh? No hay ningún problema, vamos. Bueno, pues nada, vamos a empezar. La típica pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque como muchos de los que ha dicho David, aquí habrá muchos futuros Product Manager, otros Product Manager que compartirán las anécdotas que vamos a contar, seguramente sean similares a las que ellos mismos han vivido. Y nada, vamos a hacer una pequeña presentación de este tema. Y nada, yo me llamo Pablo de Lucas. Ahora mismo estoy en Citybox, pero ¿y cómo llegué a Citybox? Pues nada, yo hace muchos años, bueno, soy un segoviano afincado en Madrid, hace ya te digo 14 años ya. Empecé como programador en Telefónica, estuve un añito, no mucho más. Y el destino me llevó a hacer viré hacia una parte del producto que yo ni sabía que existía, que era el tema del soporte técnico en producción, que lo llamaban así en Telefónica, que al final se traduce en dar soporte técnico en las aplicaciones internas de usuario de Telefónica móviles, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, yo ya pues metí la pata en el mundo del producto, pero en ese momento todavía no sabía ni lo que estaba haciendo, ¿no? Nada, ahí me tiré unos cuantos añitos y pues en la misma posición, ya como senior, salté a Fintonic, que como bastante de vosotros conoceréis, es una app de gestión de economía personal. Y nada, ahí entré como responsable de la parte técnica del soporte de la aplicación. Y claro, poco a poco, como es una startup, pues dentro de este mundillo de la Agile y demás, fuimos evolucionando a otra cosa que yo en ese momento tampoco sabía lo que era, ¿no? Y con los años, estuve ahí casi 6, me di cuenta que realmente estaba como Product Manager de la parte de operaciones y de la parte técnica. Es un Product Manager un poquito más técnico, ¿no? Estaba, digamos que en vez del CPO que no teníamos, era un poco mi responsable el CTO, ¿no? Pero bueno, al final estaba haciendo producto puro y duro porque al final estábamos entregando valor tanto a los usuarios internos como a los usuarios de la app. Bueno, ahí ya me consolidé como Product Manager y hace unos meses tuve la gran oportunidad de empezar en un proyecto también súper interesante, tipo startup, como es Citybox. Y nada, llevo ahí, voy a hacer 4 meses, muy feliz y como Product Manager de software, porque es una startup que también maneja, que no es lo normal, maneja la parte de hardware por el tema de los buzones inteligentes y demás. Y nada, pues ahí estoy con mis compañeros de producto, de diseño, de software y de hardware, pues intentando aportar todo el valor posible a nuestros usuarios. Y nada, ahora viene Elena, que os va a contar su historia. Ahora vengo yo. Bueno, pues yo soy Elena Sanz. Primero de todo, muchas gracias por conectaros, como ha dicho David, por venir a escuchar nuestra historia y a de HeroCamp por bueno, darnos la oportunidad de poderla contar. Yo, antes de empezar a contaros un poco de dónde vengo y dónde estoy, digamos, quiero hacer una pequeña intro apoyándome en la ilustración que veis en la diapositiva, que a muchos os podrá sonar. Y me quiero apoyar en esta ilustración básicamente porque
bueno, esto es la manera de desarrollar producto a través de MVPs, ¿vale? Y me apoyo en esta ilustración porque, en mi opinión, al final, a lo largo de nuestra carrera profesional, nosotros nos vamos dirigiendo y vamos construyendo nuestra mejor versión y al final nos convertimos nosotros mismos en nuestro propio producto. En cada paso, cada iteración que vamos dando, digamos que vamos aportando valor, vamos cogiendo conocimiento por experiencia y nos vamos amoldando un poco a las necesidades, pero como que cada vez estamos más cerca del producto deseado, ¿no? De ese objetivo que nos hemos puesto, nos vamos poniendo y bueno, pues son esos pasos que vamos siguiendo. Yo, digamos que hace 4 años me dedicaba a algo totalmente diferente, estaba en otro sector, estudié publicidad y relaciones públicas, por lo que yo he estado trabajando en agencia de publicidad, pasando por el departamento creativo y también como project manager en el departamento de cuentas en agencia. En esos momentos, digamos que yo ya estaba pues gestionando proyectos, identificando y resolviendo necesidades de los clientes y de sus usuarios y bueno, pues generando soluciones en aquel momento pues de marca. Tuve contacto con proyectos de producto digital, tecnología, y ahí es donde un poco se despertó pues, la curiosidad, ¿no? Y cuando quería buscar un cambio por proyección y por evolucionar, decidí buscar como project manager en empresas de tecnología y software. Y en esta búsqueda, ahí me surgió la oportunidad de entrar en la primera startup que empecé a trabajar, que se llama Shuttercloud. Esta experiencia para mí fue súper enriquecedora a nivel profesional y personal, porque digamos que me permitió aprender desde diferentes perspectivas y algo que se usa mucho en producto es como que me puede poner diferentes sombreros, ¿vale? Y cuando hablo de diferentes perspectivas hablo de acercarme a la parte estratégica, trabajar en metodología ágil, ejecutar el rol de Scrum Master, conocer pues, también pues, las necesidades de los usuarios y luego trabajar con otros PMs que estaban en la empresa junto con equipo de diseño, ingeniería y de esta manera pues bueno, buscar generar soluciones y bueno, pues tener trabajar en el desarrollo de producto. Y a finales del año pasado decidí hacer el curso de Hero Camp, pues bueno, el cual que me permitió pues asentar pues muchos conceptos, aprender nuevos, aplicarlos en el trabajo donde estaba y digamos que igual fue una experiencia muy guay para mí, la verdad. Y al terminar, al mes, había una oportunidad, estaban buscando en OnTrack Product Manager y bueno, pues decidí aplicar, entré en el proceso, pasaron varias fases con sus pruebas y demás y bueno, me seleccionaron y entré en OnTrack. Y nada, pues una experiencia también guay, entrar dentro de una empresa, ¿no? que es referente en producto y ver un poco las tripas, conocer pues, a los profesionales que están dentro. Y como digo yo, OnTrack para mí fue como un amor de verano porque fue corto pero intenso. A finales de marzo, por distintas razones, pues bueno, hubo una reestructuración de plantilla y bueno, pues se vio afectada en un tanto por ciento y en ese tanto por ciento pues estaba Elena y de nuevo me puse pues a buscar trabajo y digamos que como esta decisión no fue por algo de performance, pues mis managers me ayudaron a ponerme en contacto con empresas y en esa búsqueda contacté con Aplázame, hice el proceso, conectamos y bueno, pues me dieron la oportunidad de entrar, confiar en mí y ahí es ahora mismo donde me encuentro con un equipo muy guay, con retos motivantes a nivel de producto. Y hasta aquí mi historia. Bueno, yo comparto con Elena que el gran impulsor yo creo, de estos últimos meses a nivel profesional ha sido de Hero Camp. Gracias a su curso, yo creo que los dos estamos donde queremos estar ahora y bueno, pues ya de paso os lo recomiendo a todo el que esté interesado, que a mí me resultó súper práctico y cuando lo has estado explicando, Elena, me he sentido muy, muy representado, o sea que no, encantado de decirlo. Vale. Pues nada, ¿qué es para nosotros un Product Manager, no? Un Product Manager, si alguien te tiene que definir lo que es un Product Manager, te puede definir... el mundo del producto es muy, muy amplio, ¿no? Como el mundo tecnológico es súper amplio, puedes tener 1000 tipos de Product Manager, 1000 tipos de profesiones, ¿no? 1000 tipos de variantes. Digamos que en la actualidad lo que se busca es lo que está marcado en esta
diapositiva como de Product Manager, ¿no? Es alguien que esté en el medio de todo, en el medio del... que piense como el usuario, que sepa entender la parte tecnológica para hablar y poder dialogar y discutir con la gente de tecnología, que entienda la parte del negocio, que entienda dónde está el money, qué es lo importante, qué objetivos se necesitan y poder concentrarlos todos juntos para poder sacar adelante pues, un producto que dé valor en todos los ámbitos, ¿no? Que satisfaga los objetivos de todo el mundo. Y ese es uno de los problemas o retos más grandes del producto. Entonces, lo que quería dejar aquí, o lo que queríamos aquí dejar reflejado es que, igual que nosotros, que no tenemos nada que ver, nuestro pasado no tiene nada que ver, entre nosotros hemos llegado al mismo punto, y os animo a todos los que os queráis meter en productos, que hay muchas formas de convertirse en Product Manager. No hace falta que seas un ingeniero como yo, o no hace falta que hayas estudiado marketing o publicidad o solo diseño. Puedes llegar a base de formarte, como hemos hecho nosotros, y experiencias, y tener la suerte de que te den bueno, en mi caso tuve un pivotaje interno, ¿no? Pero que te den la oportunidad de otra empresa, pues empezar tu mundo de producto como Product Manager es sensacional. Entonces, simplemente os quería poner esta demostración o esta ilustración de que no hace falta que... Porque hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? De, joder, es que yo no tengo un bagaje de tecnología, no tengo un bagaje de negocio, no tengo ni idea de KPIs. Todo eso se puede aprender, como todo en la vida. Y bueno, pues aquí estamos nosotros como dos ejemplos de este tema. Entonces, Ahí, bueno, si me dime, David. me permitís añadir una cosa, Por porque supuesto. importante en este sentido, y para que la gente no se vaya como un poco sobrepasada, todo eso que se aprende, hay una cosa que es más importante que ese conocimiento, es la forma de pensar del Product Manager. El mindset del Product Manager, enfocar en el problema, pensar en pequeño para ir validando, eso sí que es clave. Lo demás se aprende, pero eso es práctica, práctica, práctica. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Al final esto es una filosofía, igual que cuando hablamos de Agile y de agilismo y de Scrum y demás, que es el más famoso, pues no es hacer Scrum, es hacer Agile, que es una mentalidad, una forma de pensar, una forma de actuar, de organizarse. Pues el mundo del producto, el Product Manager es igual, es un espíritu, una filosofía, ¿no? Como bien dice David. Y nada, aquí Elena os va a comentar cuál es su visión del Product Manager. Vale, pues bueno, digamos que si hay que empezar con una frase, como bien veis en la diapositiva, yo empezaría definiendo un Product Manager como ese rol que interactúa pues, con todas las partes o personas implicadas en el proyecto y gestiona la priorización y el ritmo de desarrollo del producto. Pero si lo dices así, la verdad que queda un poco como vacío, ¿no? Y, o sea, tiene todo su significado, pero a mí me gusta edulcorar esto con otras pildoritas que están justo debajo, como veis. Una de ellas es justo lo que ha dicho David, que es ese mindset, ¿no? De producto. Por ejemplo, la semana pasada hablaban del punto del product sense, ¿no? Esa habilidad de construir producto, ese preguntarse también el por qué, el ir más allá. Al final, el product manager es un solucionador de problemas, tiene que tener una mente creativa, analítica, ser un gran comunicador. Está como figura, está en medio de muchas partes y mucha gente implicada en un proyecto, entonces tiene que tener esas dotes que, bueno, a lo largo de nuestra trayectoria, según qué profesión, pues las vamos adquiriendo. Tiene que tener un buen entendimiento del usuario y sus necesidades, un facilitador, cualquier tipo de bloqueo tiene que ayudar a subsanarlo y que todo vaya muy, muy suave y sobre todo echar un cable. Cuando hable de liderazgo, el Product Manager, no estoy diciendo que sea jefe de nadie porque no lo es, pero yo pienso que tiene juega un rol súper importante en los equipos y siempre tiene que partir esa gestión y ese liderazgo, digamos, desde un punto pues, motivacional y siempre inspirando, ¿no? al equipo y motivando. Y luego traductor, porque muchas veces estás entre departamentos que no hablan el mismo lenguaje, y paraguas, porque hay que soportar a veces los golpes para que el equipo esté intacto y sigamos remando todos juntos y tú pues un poco de protector y aguantando esos golpes. Y bueno, y ahora pues doy paso a Pablo, que cuente él un poquillo cómo ve que es un Product Manager y qué no es un Product Manager.
Bueno, Elena prácticamente ha dicho lo mismo que podría decir yo, que al final estamos definiendo lo mismo, ¿no? Esto es un poco como lo veo yo. Y como bien ha dicho Elena, yo creo que para nosotros la etiqueta que podríamos, si alguien me tiene que resumir a mí qué es un Product Manager, a mí me gustaría las dos cosas primeras que tengo aquí puestas, ¿no? Primero, que somos un solucionador de problemas, que eso implica un montón de cosas. Y luego somos facilitadores entre diferentes mundos que no se entienden entre ellos la mayoría de las veces, o que si se entienden hay veces que no se quieren entender, ¿no? Que son los famosos stakeholders. Tengo la grandísima suerte que en la empresa donde estoy ahora no tengo ese problema de egos ni de gente que vaya de medallitas, que luego son los que dan problemas porque no quieren entender, ¿no? Y ese es el papel del facilitador de un product manager muchas veces, que es intentar complacer a todas las partes, sean en mayor o menor medida, pero que todo el mundo esté a gusto, ¿no? Pues nada, nuestros stakeholders y a los que tenemos que poner paraguas o complacer es negocio, marketing, el mismo CEO, cualquier tipo de persona que tenga a su cargo que empiece por C, de marketing, de diseño, cualquier responsable. Luego, yo creo que una parte muy importante en el mundo del producto es, como bien habéis dicho ya, es el tema de ser estrategas y analistas, porque muchas veces muchas decisiones que vamos a tomar y que vamos a defender justamente contra o con los stakeholders es el tema de los datos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los valores clave, que se llaman los KPIs o KPIs, o los OKR, los objetivos. Hay que tenerlo en cuenta para saber hacia dónde vamos y tomar esas decisiones, que la mayoría de las veces es mejor que sean por los datos, pero también hay algunas en las que tienes que apostar por esa sensibilidad, ¿no?, que te pueden aportar los stakeholders, que no están reflejadas en un papel con un número, ¿no? Eso también es muy importante. Luego, obviamente, nuestro principal valor dentro de la empresa, objetivo, es es entregar valor, ¿no? Entregar el valor a nuestros usuarios o stakeholders, que al final depende de cómo esté, en qué parte de la empresa estés. Si es interno, tus stakeholders van a ser tus compañeros, y si es una app de usuarios de cualquier tipo, pues el valor se entrega a esos usuarios, ¿no? Y luego, lo que para mí es más importante, y por una de las cosas que siempre en todas las entrevistas preguntaba y hacía muchísimo hincapié, es el tema del equipo, ¿no? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué valores? ¿Qué misión? ¿Qué visión tenemos? Esa transmisión, ¿no? Al final somos evangelizadores de la idea del CEO o de tu jefe, ¿no? De dónde queremos llegar, para poder hablar con los stakeholders y que todo el mundo se alinee en el mismo objetivo, aunque no sea el suyo o el que más le interesa. Es un poco, creo que un soft skill que hay que ir, si no lo tienes como persona, es uno de los más importantes que hay que ir desarrollando, porque al final, como bien ha dicho Elena, somos un paraguas y nos van a caer los problemas o las soluciones, y tenemos que intentar saber coordinarlas entre todos, ¿no? Y bueno, de esta lista que he puesto aquí y como pongo abajo, pues, y más. Seguramente Elena, según estoy hablando, se le ocurren más cosas, y según ha hablado ella, se me han ocurrido más cosas, pero yo creo que esto es un poco lo que podríamos definir como Product Manager, por lo menos desde nuestro punto de vista. No sé tú cómo lo ves, David. ¿Te parece bien o no? Sí, absolutamente. Sobre todo, una de las cosas lo que más me ha gustado de lo que has dicho es que es un traductor. Creo que esa es una parte clave. Es una persona que está escuchando muchas veces, intentando entender y muchas veces intentando traducir. Y creo que eso es lo que hace del Product Manager un rol como un poco concentrador, ¿no? Ese rol, esa persona que está escuchando todo el rato, y además yo suelo decir que a todo el mundo con cariño. Estaban preguntando en el chat que quiénes son los stakeholders, porque cada empresa es distinta, y es que todo el mundo es stakeholder de un Product Manager. Por lo tanto, el Product Manager tiene que escuchar con cariño a todo el mundo, ¿no? Exacto. Por eso es clave para por eso decía que depende un poco la empresa. Yo he tenido la suerte o la desgracia. Yo creo que es la suerte, que he pisado todo tipo, bueno, no he cambiado mucho, pero he pisado 3 mundos muy diferentes, como es una corporate y 2 startups, y una de ellas es de producto final, solo usuarios finales, y ahora, por ejemplo, tengo tantos usuarios internos como usuarios finales. Entonces, como tú bien dices, al final todo el mundo necesita cosas, todo el mundo quiere sus cosas y todo el mundo quiere mejorar sus cosas, y obviamente hay que encontrar ese equilibrio, ¿no?, en el que podamos aportar valor y que todo el mundo pues vaya avanzando en sus objetivos, donde obviamente no siempre tenemos el músculo para poder avanzar a la velocidad que se quiere, ¿no? Entonces, bueno, una vez todo el mundo esté alineado con esas
capacidades que tengamos, ya no suele haber roces, todo el mundo se suele entender y todo el mundo rema hacia adelante. Entonces, si no tenemos ese equilibrio, desde mi experiencia, es cuando empiezan los problemas. La gente se empieza a quemar o no se entienden o no salen las cosas a tiempo, bueno, pues todas esas cosas. Exacto. Y nada, me puedes interrumpir cuando quieras, Elena. No, no te preocupes, estoy... Vale, no, digo, que por si acaso, que si tienes alguna cosa, me callo. No te preocupes. Vale, y esto es súper importante y una de las cosas que me impactó más, aunque en el fondo ya lo sabíamos, ¿no? Pero una de las cosas que más me impactó en el curso de HeroCamp es en la clase con Paco y él dejaba muy claro desde el principio, ¿no? La frase de no somos un mini CEO o un CEO venido a menos. Es que efectivamente no somos un CEO venido a menos, porque cuando tú estás en medio de todo, hay gente que se piensa que eres tú el que tiene que dar las órdenes o el que tiene que responsabilizarse de algunas cosas en concreto, objetivos que no tienen nada que ver con tu rol en ese momento, ¿no? Entonces es muy fácil confundirse y yo creo que hay que dejar, normalmente la gente lo sabe, pero hay que dejar muy claro que tú no eres el CEO, simplemente pues eres el traductor de su visión, ¿no? Un poco hacia dónde queremos ir. Obviamente, y lo que ha dicho Elena, totalmente de acuerdo, no somos el jefe de nadie, aunque también tenemos que transmitir ese ownership, ¿no? de las cosas en el que la gente te respete y al final te trate como si fueras un jefe, pero sin serlo. Y llegamos a la final línea del respeto-amistad, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Que todo esto se lleve desde un punto de vista amistoso y que haya siempre buen rollo, por decirlo así. Luego, no somos un project manager en este caso, no nos encargamos de un roadmap solo y nos encargamos de llegar al día 14 y que esté el día 14 y si no hemos llegado al día 14, ¿por qué no hemos llegado? Pues hay que estudiar qué es lo que está pasando, cuál es el esfuerzo, qué podemos hacer para intentar compensar no llegar el día 14, si hay otro proyecto o otra feature que podemos meter entre medias para aprovechar esa tarde, bueno, no sé. Al final es pues hacer un mix, ¿no? Ahí como si tuviéramos plastilina. Luego no somos un hombre orquesta, como os hemos dicho al principio, Elena y yo, tenemos muchas vías de cómo llegar a ser product manager y no tenemos que ser, nadie nace sabiendo, ¿no? Que me gusta decir. Entonces, de primeras nadie tiene que saber de todo, de negocio, de marketing, de UX, de diseño, de ser Agile Coach nivel 25, saber programar en 40 idiomas, no hace falta. Todo eso se puede ir más o menos aprendiendo y depurando, ¿no? Lo importante es el mindset y la forma de pensar en producto y en aportar valor. Yo creo que ese es el consejo más grande que os puedo dar de este comentario. Y respecto a lo último, pues sí, no somos una secretaria o secretario, ni el chaval o chavala de los recados de nadie. Es decir, no tenemos que, o sea, nadie nos puede decir que tenemos que ir haciendo las cosas sin ningún motivo, ¿vale? Todo tiene que tener sentido, todo tiene que tener un fondo, un objetivo y en el que todo el mundo esté más o menos alineado. Cuando digo todo el mundo, puede ser la empresa o tus compañeros o simplemente tu squad o lo que sea. Pero que no podemos ir tirando a todo lo que se mueva y que nos digan, hoy estás aquí, mañana estás allá. Hay que poner un poco de orden en ese aspecto. A mí me gustaría solo añadir dos cosas, Pablo, y es que al menos a mí personalmente una de las cosas que me preocupaba mucho era el tema del conocimiento técnico y demás. O sea, yo pienso que también depende a la empresa. O sea, tienes también que hacer un research y ver a qué producto aplicas o dónde quieres aplicar, ¿no? Pero está claro que luego cada perfil que busquen en los requerimientos lo vas a ver. Pero yo pienso que no sea algo que asuste a la gente, porque a mí por lo menos fue algo que en la primera startup que estaba todo el rato me tenía como agobiada de no voy a poder llegar a aportar esto por esto. No, y al final es como que tienes otro tipo de skills, o sea, puedes aportar desde diferentes puntos, pero siempre teniendo claro cuáles son los puntos fuertes, ¿no? De cómo aportar desde el punto de producto. Entonces, teniendo eso, la parte técnica la vas ganando, obviamente. Está claro que hay una parte que tienes que saber, es obvio, pero que a mí era algo que me asustaba mucho y un poco mandar ese mensaje tranquilizador de, no sé, tenemos mucha info ahora mismo en la cual recurrir y poderte formar un poquito, ¿sabes? Pero que no sea algo que te frene por dar el paso, ¿sabes? Esa parte. Y luego, en cuanto a la parte de lo de que no somos jefe de nadie, está claro que tienes que conseguir que las personas te tengan como referencia a la hora de aclarar, porque tú tienes el conocimiento, pero es que realmente a la hora de currar en equipo
tú también eres el encargado de transmitir ese conocimiento al equipo y el equipo tiene que trabajar con ese mismo conocimiento que tú. Entonces tienes que ser capaz de generar esa confianza en ellos para que confíen en ti a la hora de cuando tomas una decisión, pero tú siempre tienes que dar un porqué, tenerles informados para controlar, para gestionar y no frustrar al equipo y que entiendan todo súper guay. Entonces, Exacto. bueno, eso era mi aportación a esta slide y la otra tuya. Estoy totalmente de acuerdo y es una de las cosas que yo creo que es más importante, que es el tema de saber informar para gestionar las frustraciones, porque eso puede ser causa de problemas muy grandes en el futuro, pero si sabes manejarlo bien, como tú has dicho, es decir, por ejemplo, hay un cambio grande de roadmap o hay un problema y de repente, pues por ejemplo, llega el COVID-19 y todo lo que querías hacer durante los 4 siguientes meses no lo puedes hacer, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Pues obviamente en esos meses va a haber diferentes virajes porque te vas a ir adaptando, el roadmap que tenías ya no va a ser el que es, pero si no informas bien los motivos, quitando lo del COVID, ¿no? Que es obvio que puede haber un cambio, pero me voy a algo más pequeño, ¿no? De repente llega y surge una necesidad. Si no sabes informar bien y transmitir esa información, es un caldo de frustraciones enorme y al final es lo que dices tú, Elena, no consigues esa confianza con la gente y no hay un entendimiento fluido y al final es muy complicado, pero bueno. Pues nada, ahora vamos a comentar un poco, porque cada empresa es un mundo, cada empresa tiene una forma de organizarse, seas Agile o seas Waterfall, si haces producto tienes una organización diferente. Entonces, os voy a comentar un poco cómo estamos ahora en Citybox, así un poco por encima. Obviamente hay en el estado del CEO, pues hay más gente, todos los gerentes, todos los managers. A nivel de Product Team y de Tech Team hay más equipos. Tengo operaciones, tengo instalaciones, tengo deployment, tengo atención al cliente, tengo un montón de gente. Y obviamente a nivel de heads, pues hay más departamentos, ¿no? Pero esto es un poco cómo me toca a mí. Si os fijáis en el icono que pone PM de software o PM de software, ese sería mi columna, ¿no? Mi cachito dentro de la empresa con mi squad correspondiente. Pero bueno, como os he dicho antes, en esta empresa en concreto tenemos también parte de hardware, entonces hay product managers de hardware y entonces esos, aparte de ser compañeros, también son stakeholders. Tengo mis compañeros de design, que aparte de ser compañeros de producto, también son mis stakeholders, porque hay veces que me piden cosas y viceversa, por eso las flechas. Yo les pido a ellos cosas y a todo el mundo. Entonces, entre nosotros somos stakeholders entre nosotros mismos. Luego, BI, que como todos sabéis, o los que trabajéis en startup, es como un mundo flotante ahí entre el que todo el mundo acude porque necesita datos o solicita que se creen datos, ¿no? Y luego, pues lo que pongo abajo de Stakeholders World, pues obviamente mis stakeholders para mí son operaciones, la gente de marketing, la gente de atención al cliente o custom care y la gente de instalaciones. Todos esos son stakeholders, quitando el CEO y demás gente que siempre puede llegar a ser un stakeholder en cualquier momento. Y pues nos preocupamos de cuidarles, ¿no? Y que tengan lo que necesitan. En concreto, yo dentro de Citybox soy PM de dos squads en concreto. Una es la de las aplicaciones de usuario interno y el otro es el de usuario externo. Entonces, ahora mismo, hoy por hoy, en un futuro seguramente solo me quede con una de ellas, pero hoy por hoy tengo usuarios de todo tipo, con stakeholders de todo tipo y la verdad es que hay veces que el día puede ser un poco un infierno, pero al final se agradece porque se aprende un montón. Y tengo la gran suerte y hago hincapié porque me gusta y es una cosa que valoro mucho, que toda la gente que hay aquí, pues la verdad es que estamos bastante alineados y el ambiente es muy bueno y aunque estamos todos muy agobiados por este problema que tenemos ahora de tiempos, de recursos, de que no tenemos manos, la verdad es que está yendo muy bien y nada, yo creo que esta es una estructura bastante estándar de mundo startup con visión de Agile, ¿no? El tema de squad, los heads, los PM compañeros, tener un compañero de diseño exclusivo para cada squad. En mi caso, pues tengo 2, claro. Y luego, pues tengo que reportar a mi jefe, que en este caso sería el CPO, ¿no? Y luego también con el CTO, por mi background, tengo bastante contacto, pero bueno, ya os digo, esto es un poco como tenemos Citybox montado a día de hoy. Creo que hacemos un buen... o sea, estamos bien organizados en ese aspecto. Y bueno, ahora Elena con Apláceme nos va a contar.
Vale, pues yo como ves lo he tratado un poco igual de esquematizar como ha hecho Pablo. En Aplázame los equipos están divididos por squad, ¿vale? Por las distintas verticales o patas que tiene el producto. Como veis hay 5 squads. Los 5 comparten más o menos las mismas figuras y digamos que la parte de diseño y la parte de data es cross-team, ¿vale? Es como que no tenemos una persona específica para cada squad, pero luego en cuanto a las figuras que sí que hay por vertical, digamos que sí que hay un QA por squad, la parte del equipo de desarrollo. Y luego he puesto PMPO para explicaros, porque en Aplázame, digamos que el puesto nos llamamos Product Owner, pero realmente en sí el trabajo es de un Product Manager, o sea, no es solo la parte táctica del Product Owner, ¿vale? O sea, como digamos, la parte que corresponde a la metodología Agile, sino que pues va más allá también la parte estratégica, que apunta a negocio, etcétera. Entonces es un conjunto y es un PM, un PO por squad. Y luego pues reportamos al CTO y al CPO. Y digamos que esta sería un poco la estructura del departamento de producto de ingeniería de Aplázame. Sí, voy a meter un poco de cuña porque estoy viendo que hay mucha gente Vale. preguntando unas cosas que ya son recurrentes. Perfecto. Sobre la diferencia entre Product Owner y Product Manager. Estoy haciendo referencia a un artículo que escribió Oliver Morgade, que es coordinador académico de Barcelona. Lo podéis ver en el chat. Y luego estáis hablando mucho sobre cómo manejarse con los desarrolladores sin tener conocimiento de desarrollo y demás. Podéis comentarnos alguna cosa que vosotros sepáis, aunque en realidad sois técnicos. También hago referencia a la charla que dieron María Pinto y Teresa López. Una de ellas venía de, si no recuerdo mal, de estudiar biblioteconomía. Por lo tanto, su background técnico era prácticamente cero y cuenta cómo ella consigue interlocutar con desarrolladores pues sin tener que acercarse tanto al conocimiento que ellos tienen. Y aquí yo creo que hay una cosa que es clave y yo creo que es una de las skills muy importantes del PM, que es hablar, y de nuevo recogiendo un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hablar varios idiomas. En este sentido no significa que tengas que estudiarte la carrera de ingeniería del software, pero sí entender un poco qué significa cloud computing, qué significa continuous integration, continuous delivery, esos conceptos, no solo la palabra, sino el concepto que hay por detrás, ¿no? O desarrollo tal lenguaje, por qué frontend, por qué backend. Creo que eso sí que es importante y que el PM tiene que hacer un pequeño esfuerzo para acercarse mínimamente a entender esos conceptos, ¿vale? Quería compartirlo porque hay muchas preguntas en esa línea y creo que era importante como, bueno, pues, compartirlo desde ahí, ¿vale? Si quieres contestar tú, Elena, luego yo. Vale. A ver, bueno, digamos, por alusiones a la primera pregunta del tema de los conocimientos técnicos, o sea, no digo que no haya que tener nada de conocimiento para nada, porque obviamente tienes que saber moverte y tienes que, al final, esa figura de traductor, tienes que saber dónde te estás moviendo, pero me refiero que la gente que a lo mejor se lo está empezando a plantear que no sea un freno, ¿sabes? Que directamente porque no haya tenido un background técnico no quiera dar el paso, porque hay muchas maneras de aprenderlo, también hay muchas opciones de que haya empresas que puedan confiar en ti pudiendo demostrar ciertas habilidades a nivel de conceptos técnicos y que luego puedas irlos ganando, pero obviamente algo tienes que saber, eso por supuesto. Y en cuanto a la parte de diferencia de Product Owner y Product Manager, al final es también mi manera de verlo, ¿vale? El Product Owner yo lo veo una parte más táctica, más sale al final de la metodología Agile de Scrum, pues bueno, la parte de todo el tema de las HUs, del tema un poco también del roadmap, de organizar con el equipo de ingeniería, y el Product Manager también, o sea, tiene esa parte estratégica, tiene funciones más allá que el Product Owner y esa alineación con negocio, pero al final en muchas startups al final es una misma figura, tú tienes que cubrir la pata de esa parte estratégica y esa parte táctica. Pero hay en otras empresas, eso es según la estructura, que tienen product owners que reportan a un product manager. Entonces eso es también según donde vayas. Pero yo diferencio entre esa parte táctica y esa parte estratégica. O esa es mi manera de percibirlo. Coincido bastante con Elena. Voy a empezar por la última parte. Para mí un product manager directamente abarca todo lo que hace un product owner. O sea, un product manager tiene toda la parte de product owner, que es controlar más o menos el backlog,
refinarlo si hace falta para el tema de las estimaciones, el tema de roadmap. En mi caso ahora mismo el roadmap no lo hago yo directamente, sí lo completo, pero no lo hago yo, lo hace mi jefe. Pero igualmente tienes que estar pendiente de roadmap y tienes que hacer la interlocución con la gente de tecnología pues para crear las features y estar en tiempos, ¿no? Pues todo eso lo hace el Product Manager y es que además, como bien ha dicho Elena, el Product Manager pues está todo el tema del diseño, todo el tema de la estrategia, todo el tema de la interlocución con los stakeholders, los requisitos, eso el Product Owner también lo puede llegar a hacer. Entonces, para mí, el Product Manager, y por eso tiene sentido lo que ha dicho Elena y estoy de acuerdo, en una empresa suficientemente grande es posible que un Product Manager por debajo tenga Product Owners que le reporten a él con el tema pues eso, del roadmap, los tiempos y que entra en cada sprint, ¿no? Si está haciendo Scrum. Y luego, respecto al background, y yo creo que esto es una cosa que quiero decir para animar a todo el mundo que tenga miedo en ese aspecto, y lo repito, nadie nacemos sabiendo. Yo, obviamente, tengo ventaja en ese sentido porque puedo entender mejor o más rápido lo que me están hablando, pero me ha pasado lo mismo que le podría pasar a cualquiera al cambiar de empresa. Yo no tengo ni idea de cómo está montado, no sé cómo funciona y las mismas preguntas que puedo hacer a alguien que no tenga ni idea de background, las puedo hacer, de background tecnológico, las puedo hacer yo como si fuera nuevo porque no tengo ni idea de cómo está montado. Dicho esto, que hay gente que pueda decir, joder, pues que a mí eso me va a costar. Esto es sota, caballo y rey. El que tenga miedo, sota, caballo y rey. Porque una vez sepas una cosa, eso no va a cambiar. Y va a seguir siendo igual. Luego, con el tiempo, puede cambiar de nombre, puede evolucionar y hacer otras cosas, pero ya lo vas a saber lo que es. Entonces, no tengáis miedo porque esto se puede aprender, te lo pueden explicar y más o menos yo creo que todo el mundo puede llegar a tener unas nociones básicas o intermedias buenas como para poder charlar con alguien de desarrollo y no tener ningún problema de entenderse con los problemas y las soluciones que te puedan aportar. O sea, que nadie tenga miedo en ese aspecto. Y recogiendo un poco lo que decís los dos, un poco la intención que nosotros tenemos en The Hero Camp, compartiendo qué equipos de producto existen en distintas empresas, es un poco dejar atrás la etiqueta de si es PM o PO y realmente enfocarnos en las responsabilidades que tiene cada uno dentro de cada organización, porque cada organización es distinta y cada organización se adapta en función de lo que necesita. Antes hablaban de, oye, ¿y por qué no hay business analyst o es lo mismo un business analyst que un product manager? ¿Es lo mismo un product owner que un business analyst? Pues yo he estado en organizaciones donde había business analyst y product manager técnicos, donde había BAs y había product owners no técnicos. O sea, las combinaciones son infinitas. Creo que la conversación en este caso no es tanto la etiqueta, sino que nos centremos en la responsabilidad que hay por detrás de la etiqueta. Y ahí es donde vamos a tener conversaciones potentes de, oye, pues hasta dónde llego yo y por qué. Y es donde creo que debería estar más esa conversación. Si es Scrum, si no es Scrum. Totalmente. No es lo importante. El trabajo tiene que salir adelante, somos un equipo, veamos hasta dónde llega uno con las capacidades que tiene y hasta dónde llega otro con las capacidades que tiene al final yo creo que también lo que tú has dicho antes, David, es cuestión de un mindset, ¿no? Una forma de pensar y luego ya que tengas una etiqueta a otra, pero al final entre todos nos tenemos que entender, seas quien seas, ¿no? Entonces yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero bueno, como han preguntado exactamente eso, pues es nuestra visión y sí, así te lo hemos contado. La pregunta es referente a la diferencia entre uno y otro y además es curioso que vosotros aquí lo compartís como uno doble o incluso uno que puede ser único y yo lo que me gusta remarcar en estos casos es que cada organización es un mundo y cada organización hace lo que puede con los medios que tienen, ¿no? Entonces, por eso justo aquí lo decíamos aquí abajo, ¿no? Cada empresa es un mundo y se adapta a sus necesidades. Lo que en mi empresa puede ser un PM, en otra a lo mejor es un Product Owner o es un Business Analyst o en otra pues es un CTO o un CPO. Al final depende pues de dónde estés, ¿no? Y las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, en una corporate, un PM pues es una mezcla entre un Business Analyst y a lo mejor un Project Manager. Entonces, dependiendo de la empresa, ¿no? Eso lo he visto. Eso es, bueno, era un poco recoger el debate sí, totalmente. Y también escucharos a vosotros, que sois los que... Sí, yo creo que es importante, este tipo de dudas es importante porque yo creo que resuelve mucho de las dudas que tiene la gente cuando dicen, es que no sé si hacer Product Manager o Product Owner o me hago Scrum Master o me hago no sé qué, pues este tipo de cosas yo creo que es importante para por lo menos intentar decidir hacia dónde tirar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que preguntar a la empresa a la que voy en qué es para ti, qué es para vosotros un Product Manager y exacto. Si me encaja a mí, ¿no? Luego en las entrevistas hablamos, pero yo en más de una entrevista les tuve que corregir porque no sabían lo que querían.
Y se lo dije de buen rollo, digo, es que no estáis buscando esto, estáis buscando esto, por esto, por esto. Y se quedaban así como, digo, normal, si no sabéis ni lo que estáis buscando, normal que cuando vaya un candidato, pues tengan miedo porque no saben ni lo que se va a esperar, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas pasan. Y recogiendo más preguntas y sabiendo que tenéis contenido todavía por compartir, que alguien preguntaba sobre las ceremonias o los rituales y las herramientas. Lo tenemos más adelante, sí. Un poco sobre eso también, va a estar súper... Vale. Sí, exacto. Yo creo que vamos a abarcar un poco todo, pero bueno, cualquier cosa, pues nos cortáis y ya está. Bienvenido al mundo de las herramientas. Y nada, Elena, Vale. por favor. Me toca. Muy bien, pues yo en Aplázame, empiezo por las ceremonias. En Aplázame los sprints son cada 2 semanas. Esto, como ha dicho David y como ha dicho Pablo, al final luego cada empresa se organiza los sprints como quiere y como les conviene y como quiere poner a funcionar también al equipo. Entonces, en Aplázame son cada 2 semanas y en cuanto a las ceremonias que hay durante el sprint, pues está Sprint Prioritization, Sprint Planning, Backlog Refinement, los dailies, demo, a lo mejor estoy yendo muy rápido, al final en Sprint Prioritization es como que se habla de las un poco de los objetivos que se van a cumplir durante el siguiente sprint, de los proyectos que se van a abarcar. En la Sprint Planning es un poco donde, digamos, hablamos de lo que vamos a meter en el siguiente sprint y damos como el go, ¿no? Arrancamos. Backlog Refinement es un poco, digamos, antes de meter tareas en el sprint, definir esas tareas para que ya la Sprint Planning vaya un poquito más suave, porque si no las Sprint Planning se convierten pueden ser horas y horas. Entonces, estas reuniones de Backlog Refinement pues ayudan un montón. Hay veces que durante el sprint tienes que volver a reunirte con el equipo pues para definir algunas cosillas que a lo mejor haya dudas o lo que sea. Daily, pues la reunión de todos los días para estar todos alineados. Demo, en el caso de Aplázame, es una vez a la semana y el equipo de ingeniería muestra las features o lo que se esté desarrollando al equipo de producto y a los managers, pues bueno, pues básicamente para mostrar lo que ya está hecho, cómo funciona y que ya cumple todo lo que se estaba pidiendo. Y luego, pues en Aplázame las retrospectivas son cada 2 sprints, es decir, una vez al mes. Luego es eso, cada empresa lo hace un poco cuando tienen organizado. Y luego he puesto puntos suspensivos en cuanto a las ceremonias, porque digamos que luego hay reuniones internas, pues ya sea pues checkpoint puntuales para hablar de ciertos temas o reuniones semanales del departamento, por ejemplo, de data o con el departamento de atención al cliente, con los stakeholders o incluso con determinados clientes por entender X problemática o más o menos esto. Luego también están los one-on-ones con tu manager o con los miembros del equipo. Y en cuanto a herramientas, en Aplázame yo he descubierto algunas que no conocía, como por ejemplo son Clubhouse y Toggle. Clubhouse es un tipo de Jira, ¿vale? Y Toggle es para hacer roadmaps, ¿vale? Luego está Confluence de documentación, Amplitude Analytics para métricas y datos, Abstract, Sketch y Zeppelin para el tema de diseño, GitHub para la colaboración también del equipo. Notion lo he puesto porque yo mi día a día me organizo mis tablitas de mis cosas que tengo que hacer y demás con Abstract y mis notas. Slack, Meet, Zoom para por reuniones o posibles pues, entrevistas y demás. Google Drive, Excel, Miro para cuando haces retrospectivas o digamos una cierta dinámica, Miro viene súper guay. Herramientas internas. Y luego puntos suspensivos porque al final hay infinitas y luego cada empresa pues tiene las suyas. Y bueno, por mi parte las ceremonias y herramientas de Aplázame, esto sería todo. Vale, pues en Citybox es parecido pero con otros nombres, ¿vale? Aquí no hacemos Scrum al uso, hacemos más rollo Kanban, un poco de Lean, ¿no? Básicamente lo que hacemos no son retros porque los hacemos los lunes, ¿vale? Pero son los retros de la semana anterior, ¿no? Miento. Los lunes hacemos los lunes hacemos la reunión de equipo para ver lo que viene esta semana, qué hemos hecho la semana pasada, qué hemos avanzado o no hemos avanzado. Pero no es en modo retro, porque luego tenemos los catch-ups con los squads, donde vamos a compartir qué es lo que entra esa semana a nivel técnico, que sería como hablar del sprint, ¿vale? Ahí está la diferencia un poco en ese sentido. Y también luego tenemos squad weeklies pues para alinearnos un poco. Cada vez que hay un
una feature grande o suficientemente grande como para tanto empezar a desarrollarla como para hacer la demo, hacemos un kickoff pues para explicarla entre los desarrolladores del squad, el PM y el diseñador, pues para hablar un poco pues qué necesidades hay, qué es lo que necesitamos, o sea, cómo lo hemos definido y por qué, de dónde viene, y pues que la gente lo entienda, y si hay alguna duda que surja a nivel técnico, mejora o implicación que no se haya tenido en cuenta en la definición anterior, que se supone que he hecho yo, en mi caso, pues que podamos corregirlo a tiempo antes de empezar, ¿no? Como he dicho antes, cuando hay suficiente chicha que enseñar, se hace una demo, y para eso nosotros usamos el Continuous Deployment, que es básicamente cada vez que hay un milestone o un hito suficientemente grande, se sube. No a producción, pero se sube y se puede probar. Entonces, digamos que nuestras demos son un poco continuas, ¿no? O sea, a lo mejor una vez a la semana ya estamos subiendo, o cada 3 días si es suficientemente grande. Y luego, como ha dicho Elena, también tenemos los one-to-one, en mi caso con mi CPO, y pues nada, nos alineamos, ponemos pegas, mejoras, cosas con las que estamos felices, cosas que cambiar, pues, todo ese rollo, ¿no? Y bueno, lo que decía, hacemos un Agile adaptado, que no es Scrum, que es el nombre más conocido, ¿no? Nosotros hacemos Kanban. Por ejemplo, en Fintonic, donde estaba antes, hacíamos Scrumban, que es una mezcla entre Scrum y Kanban. No hacíamos ni Scrum ni hacíamos Kanban, era una mezcla. Entonces, bueno, como llevamos diciendo un buen rato, cada empresa pues hace un poco pues lo que necesita y se adapta. Nosotros sí que usamos Jira, que está bastante extendido en todo el mundillo startup. De diseño tenemos Figma, que es parecido a Sketch. Luego de Analytics tenemos a Firebase con Google Analytics y Optimize como gestor de TSAB. Luego tenemos de BI tenemos Tableau, Phrase para hacer las integraciones de idiomas en las diferentes web y apps. Eso es nuevo, lo descubrí aquí y mola un montón porque lo tienes todo centralizado, y luego para hacer traducciones ahí, una vez lo pones en un sitio ya se pone en todos los demás, y eso está muy guay. Luego, como almacenaje de documentación, utilizamos Google Drive, y para hacer roadmaps y demás estudios, Excel. Es lo más típico. Hay muchísimas aplicaciones para gestionar este tipo de cosas, pero al final todo el mundo tiene bastante background con el Excel, y yo entiendo, de hecho hice con The Hero Camp y con su ayuda, hice un pequeño research del tema de los roadmap hace unos meses, y salió que el Excel era lo que más usaba, o sea que no me llama la atención para nada. Aunque es un poco viejuno, ¿no? Pero está súper implantado. Luego, comunicación interna es Slack, que también está bastante extendido a día de hoy. Para mis cosas utilizo Trello, que es un poco lo que decía Elena con Notion. Y luego, para el tema, esto es más técnico, pero para el tema de hacer pruebas con las APIs y demás, utilizamos Insomnia. Es un gestor de llamadas y peticiones para ver lo que no te devuelve backend o el front o lo que sea. Y luego, pues, un montón de herramientas internas más que no es cuestión de hacer una lista porque son propias de Citybox y no vienen al caso y no tienen ninguna importancia. Pero hay un montón de herramientas. En cualquier empresa hay un montón de herramientas. Mira, ahora vamos a hablar del tema de las entrevistas, que esto también es muy importante para mucha gente que tiene este miedo y que tiene muchas dudas, ¿no? Vamos a hablar de nuestra experiencia. En este caso empiezo yo. Y nada, ¿cómo se hace en Citybox? En Citybox es bastante sencillo, que no por ello fácil, ¿vale? Y es, obviamente, primero te tienen que rescatar de LinkedIn o donde te quieran mirar la gente de Talent. Me enorgullece mucho decir que en Citybox tenemos equipo de talent y no de recursos humanos, porque es de las mejores empresas, no estoy haciendo peloteo, pero lo digo de corazón, es de las mejores empresas que he encontrado a nivel de talent. De hecho, fue una de las cosas que me hizo decidirme para coger este tren, y la verdad es que lo hacen muy bien, te hacen sentir como una persona, te conocen antes de que llegues, saben más o menos cómo puedes llegar a saber, a ser, qué cosas sabes, un poquito tu perfil. O sea, se interesan, ¿no? Que es un poco lo que hay que hacer también por nuestro lado cuando vamos a una entrevista. Interesarte por un fallo muy común es llegar a una entrevista y no tener ni idea de qué va el tema. Eso es un descarte absoluto, ya os lo digo. Si tú llegas a una entrevista y no sabes de qué va el tema o ni siquiera te has informado un poco, te aseguro que por muy bueno que seas, estás tachado, o sea, 100%. Bueno, luego tenemos una segunda fase, que es con el CPO. Esta es la parte dura. Yo pensé que iba muy preparado en mi día para esta entrevista, y llegó un momento en el que pongo aquí
desafíos de PM y forma de pensar, en el que me dejó el culo roto mi CPO, porque me hizo un par de preguntas muy raras y bueno, luego supe por qué era. Y simplemente son preguntas muy raras para ver cómo reaccionas, para ver cuál es tu mindset, cómo sales del lío, cómo te explicas, cómo te comunicas, cómo lo harías. Es un poco como un mini desafío de producto que te pueden poner en otra empresa, pero en caliente, ¿no? Por eso no me lo esperaba y me dejó un poco loco, pero bueno. Luego, pues lo típico, hablas de qué es lo que has hecho, qué experiencia tienes, qué te gustaría hacer, qué has conseguido en tus anteriores empresas como Product Manager, un poco lo que se suele preguntar en estas entrevistas. Luego, el siguiente paso sería un catch-up o un meetup o una meeting con tus futuros compañeros, si al CPO les ha gustado, pues para ver literalmente, y esto es súper importante, qué feeling hay, si se entiende la gente hablando, si tenéis la misma mentalidad y política, ¿no? Aquí también me hicieron preguntas comprometidas para ver, pues eso, para ver cómo piensas, cómo reaccionas, qué tipo de actitud tienes frente a la vida, ¿no? Súper importante. Y frente a una frustración o un problema, ¿no? Y bueno, pues eso fueron casi 2 horas de charla con mis actuales, bueno, en aquel entonces actuales compañeros de producto. Y nada, luego ellos mismos tienen una charla para poner en común sus impresiones junto con la gente de talento para ver o decidir, como es obvio, si les ha interesado a la persona. Y al final, pues obviamente también depende de ti. Y si se llega a ese entendimiento y a ese interés por los dos lados, pues hay una discusión de condiciones y si es que sí para adentro y si no, pues a la siguiente y ya está. Y es un poco como funciona Citibox, bastante transparente. Vale, pues en Aplázame yo voy a contar un poco, bueno, digamos la experiencia mía, cómo ha sido el proceso más reciente, pues si os sirve, digamos, que al final es el proceso que está establecido. Y lo que sí que quiero decir, que lo quería decir al principio y la verdad que me he olvidado, es que cualquier persona que quiera escribir después de esta charla o bien en las preguntas que quiera saber pues más info de procesos bueno, cualquier información que yo estoy, vamos, encantada de responder a todas las preguntas y así como en su momento la gente lo hizo conmigo, yo estoy encantadísima de poderos ayudar en lo que haga falta. Me sumo a eso. En cuanto al proceso de Aplázame, la primera entrevista que tuve fue con la CPO. Pues bueno, un poco te cuentan el proyecto, misión, visión, ¿vale? Un poco de la empresa, producto. Tienes oportunidad de contar tú pues, tu background, experiencia y un poco pues, tus logros, pues ¿no? ¿Qué proyectos, de qué proyectos estás orgullosa? ¿Sabes? Ciertas situaciones donde vean cómo te has desenvuelto y para que entiendan bien cómo es tu mindset y cómo, bueno, pues cómo te mueves un poco en todo esto. Posterior tuve la entrevista con Recursos Humanos, que al final también un poco te cuentan pues, la visión, misión, la cultura, y al final Recursos Humanos intenta pues ver si vas a hacer match, ¿no? Con el equipo que ya hay, porque entrar en la empresa una persona que no cuadra nada, eso no lo sabréis todos por descontado, que es fatal porque te descoloca un montón. La siguiente fase fue de nuevo una entrevista con la CPO. Aquí me planteo una serie de desafíos, unas pruebas, y lo que quería ver con esto era pues mi forma de pensar, ¿no? Y lo que un poco comentaba lo anterior, pero esto eran ejercicios prácticos que yo me tenía que preparar. Y luego pues me dio oportunidad de hacer las preguntas que yo considerase en general, más respecto a las pruebas. Tuve un margen para prepararme las pruebas y tuve después una entrevista con el equipo de diseño. Es una manera de ver cómo tú vas a hacer challenge con diseño, cómo vas a trabajar con diseño y cómo vas a afrontar pues eso, los problemas que se identifican, cómo con ellos conjuntamente pues los afrontas y ellos pues te dan feedback. Y la segunda iteración fue con los otros compañeros, con los otros product managers. Fue otro caso totalmente diferente, igual, pues lo mismo, ambas se presenté las pruebas, quieren ver un poco el feeling que tienes con el equipo, pues un poco charla informal y preguntas. Y sobre todo esas pruebas te hacen preguntas, pues un poco, ¿no? Lo que ha dicho también Pablo, así un poco tricky para pillarte y un poco que bueno, pues que vean cómo te desenvuelves. Y por último, la conversación final con Recursos Humanos, porque ante todo al final esto es, tú estás buscando trabajo, pero ellos también están buscando a esa persona que entre, entonces para ver si estamos alineados y luego entre internas, yo la verdad que esas no las he puesto, pero sí que tenían puestas en común para irse alineando, ¿no? Un poco el feedback de cada uno y ver si
si vos encajaba. Y digamos que este sería el proceso de cómo que pase en Aplázame. Bueno, yo creo que estáis compartiendo cosas, vamos, muy valiosas para la gente que de hecho están preguntando, oye, ¿cuál es la mejor forma de acercarme a esto? ¿Cuál es la mejor forma de afrontar una entrevista? ¿Cuál es la mejor forma? También muchas veces tenemos esa incertidumbre cuando estamos provocando un cambio profesional de cómo son los procesos y aunque cada uno es distinto, pues bueno, más o menos lleva una serie de pasos, pues obviamente recursos humanos siempre está, o talent, depende de la organización, siempre está involucrado, obviamente son los que lideran y los que saben de esto, pero también, pues bueno, esas pequeñas charlas, ¿no? con el equipo de producto, con el responsable de producto y demás. Entonces es importante también el tener algo de visibilidad de eso, que yo creo que la gente que está por aquí preguntando mucho, lo cual agradezco, tiene como curiosidad por esto, ¿no? Cualquier pregunta es bienvenida, pero vamos a hablar ahora también de consejos en este aspecto. O sea, que no os preocupéis si nos dejamos algo y lo que ha dicho Elena, nos podéis contactar sin problema, que estamos encantados de contestar lo que haga falta, que además no se gasta papel y es gratis. Pues vamos, si queréis, a esa parte de consejos que yo creo que la Sí. gente lo va a valorar muchísimo. Sí, sí. Vale. Elena, te toca. Vale, pues empiezo yo. Vale, pues bueno, dicho todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, yo ahí he puesto esa frase de no hay un único camino para convertirse en PM, porque bueno, por compis, ¿no? Por ejemplo, en el curso o gente con la que vas hablando, hay diferentes backgrounds. Mismamente Pablo tiene un background, yo tengo otro. Y bueno, y la manera de llegar hasta ese producto deseado que decía al principio, bueno, pues es pues, muy diferente. Estos tips que yo estoy dando aquí es lo que a mí me ha funcionado y los consejos también que a mí me han ido dando y a mí me han servido y me han venido fenomenal. Entonces yo espero que a todos os funcionen igual y allá voy. Lo primero, hay una parte que es tratar de trabajar en producto. Obviamente hay muchos que dirán, ya claro, y en mi empresa yo tengo este rol, pues es que lo mismo no puedo. Vale, pues obviamente intentar de alguna manera acercarte a esa parte, ¿no? de producto, pero sobre todo, y vuelvo a hacer referencia a lo que ha dicho David, es esa mentalidad de producto. Eso es súper, súper importante. Entonces es un poco construir y si no la tienes o crees que yo qué sé, pues intentar pues orientar a eso. Si hay oportunidad en tu empresa, juntarte mucho a los PMs que ya existan y ahí viene juntarte a los ingenieros, en el caso que esté la posibilidad, porque se aprende una barbaridad. Estudiar, pues bueno, empezar a estudiar un poco las necesidades de tu cliente, que muchos pues a lo mejor por otros roles lo hacemos, y gestionar stakeholders actuales. Empezar a analizar los datos. De alguna manera, si se puede medir, pues los datos que pueda haber, empezar a preguntar a otros departamentos y por empezar a tener experiencia en eso y demás. Luego, intentar poner en práctica metodologías Agile, en el caso que se pudiera. Y si no, también está la opción de tienes un proyecto personal e intentar empezar a poner en práctica esos conceptos y estas cosas, por ejemplo, que se ven. Por otro lado, ampliar conocimientos. Pues aquí está, por ejemplo, cursos, en el caso de The Hero Camp. Hay un montón de artículos disponibles de un montón de información. A veces es abrumante, pero es empezar a ir un poco dosificando y no creer el primer día querer leerse todo, porque es que eso es inviable. Escuchar podcasts e ir a conferencias. Lo de ir a conferencias ahora mucho mejor porque no te tienes que estar desplazando, que a veces eso parece que da pereza, pero yo os animo un montón a que lo hagáis porque ayuda mucho. Bueno, buscar información, ya empezar a ver empresas que te podrían gustar, empezar a hacer preguntas a conocidos, a gente y el networking. El networking es súper, súper, súper importante. Mi hermana a mí me lo lleva diciendo años y yo pues empecé a hacerle caso cuando me vino un poco la gana, pero es súper importante y en estas conferencias la gente está súper predispuesta. Otro punto que yo hice que no había hecho es pararte y hacer retrospectiva de tu camino, de lo que has hecho y ver de qué manera puedes orientar ciertas skills que tienes a eso que se está buscando en producto, porque de verdad que es que hay cosas que es simplemente también pararse y decir, vale, a ver, ¿qué he hecho? Y preparar ese speech. Y según vas hablando con gente, vas validando que te funciona, que no, y trabajar en el CV y en el currículum y en el LinkedIn, que es muy costoso a veces, porque cuesta un montón ponerse, pero eso también es muy importante. Contactar con gente de producto y hacer mini entrevistas con ellos. Yo desde aquí doy gracias a todo el mundo que me respondió en cada momento porque me ayudaron un montón y la gente es súper, súper maja. Y de verdad que os lo digo, aquí os animo, como ya he dicho, cualquier pregunta bien recibida es. Y ya,
cuando ya tienes todas esas cosillas listas, empezar a aplicar a procesos e invertir tiempo de calidad en prepararlos, porque al igual que tú tienes que ir, es tu momento, o sea, es como es tu momento de gloria y tienes que venderte bien y no hacer perder el tiempo a las personas que tienes enfrente, porque te están dando una oportunidad también. Y la última, que para mí también es súper importante, las ganas, la motivación y mucha actitud, porque la gente también lo que quiere es gente viva, gente con energía y que tenga muchas ganas de aportar. O sea, esa es también algo clave. Y ya estaría. Hasta aquí los tips de Elena. Bueno, esta es una frase que me entró a sangre y fuego en el curso de Hero Camp, que somos Product Managers y pensamos como Product Managers, y la mayoría de las cosas que ha dicho Elena es un poco con esa mentalidad de valorarte, de ver cómo ha sido tu camino, que es todo lo que sabes, que seguro que es más de lo que piensas, y enfocarlo al mundo del producto, ¿no? Y entonces, mis consejos, que van muy parecidos a los de Elena, sobre todo yo creo que para la gente que esté dudando o que tenga ganas de empezar en este mundo, que tenga claro si realmente el mundo del producto es el que le gusta, es lo que le gusta. A lo mejor está rodeado o tiene cerca algo de producto que le llama la atención, pero luego cuando ve la realidad de lo que es, le enamora o le disgusta. Entonces, eso es lo fundamental, tenerlo súper claro, porque realmente el mundo del producto o ser product manager en este caso no es suave, no es un camino suave, tiene bastantes piedras, es duro, tienes momentos fastidiados, también tienes momentos de súper buenos y bonitos, pero bueno, que no es un camino como para estar estancado, digamos, ¿no? Y una de las cosas que ha dicho Elena, y es totalmente cierto, es que hay que ir pues estudiando, reciclándose, no hace falta que sea todos los días, pero bueno, hay que estar muy vivo, ¿no? Pues para el día a día, ¿no? Luego, otro punto que yo considero, porque lo he vivido, muy importante, es que el producto puede ser muy diferente, ya sea una startup o una corporate. No tiene nada que ver, aunque ahora las corporates se están adaptando bastante al tema de la Agile y producto más bonito, ¿no? Y menos waterfall, pero bueno, que una corporate en general, el 85% va a ser complicado que hagas un producto, digamos, actual y moderno, ¿no? Va a ser un poco más adaptado ad hoc a las necesidades de esa gran empresa. Eso es importante. Si quieres ser Product Manager, te puedes ir especializar en alguno de los dos caminos, ¿no? Y luego, para mí, hay dos vías fundamentales que también las he vivido, en las que puedes ser Product Manager o orientarte a ser Product Manager. Una es que dentro de tu propia empresa, no voy a leer lo que está puesto, lo digo, porque lo he vivido y es mejor contarlo sin leer. Lo más importante es ver si tienes la oportunidad dentro de tu empresa, que es un poco lo que ha dicho Elena, dentro de tu empresa que puedas empezar a rozar, a rascar y a vivir y a palpar un poco el mundo del producto, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida. Si es en menor medida, pues por lo menos vas cogiendo un poquito de conceptos, de qué es lo que hacen, de qué se trata. Pero, y si te dejan meter en mano y si te dejan la oportunidad de ser un Product Manager asociado, ¿no? O un Product Manager Junior, que puedas empezar a hacer tareas concretas, sueltas del Product Manager y ayudarle y tal, eso sería ideal porque va a ser un camino muy suave, una adaptación muy buena para que tú cuando estés preparado pues quieras dar el salto a ser Product Manager en otro sitio o dentro de empresas y te dan la oportunidad de ser un Product Manager con la etiqueta y la gorra de producto, ¿no? Y luego la otra opción, que en mi caso he tenido las dos, es formarte por tu cuenta. En este caso me aconsejaron hacer el curso de Hero Camp y no hay nada que pueda estar más, por lo que pueda estar más contento que haberlo hecho, porque realmente me sirvió en mi caso para meter todo lo que tenía rondando en mi cabeza como si fuera un átomo, ¿no? Meterlo todo en una caja, ordenarlo y entender por fin que yo era un product manager y lo que pasa que no lo sabía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer cursos, hacer meetups, leer, interesarse por la gente, ¿no? Escuchar estos webinars, no sé, aprender metodologías Agile, no hace falta que sea Scrum, no hace falta que sea Lean, simplemente la forma de pensar, ¿no? y el objetivo. Pero bueno, lo más importante es formarse, como en todo en la vida, ¿no? En este caso es muy necesario, porque este mundo es muy amplio y es complicado. Y luego, una vez tengas la base necesaria, como que te veas tú preparado para hacer entrevistas, es el deporte nacional de tu vida, hacer entrevistas, porque es una forma buenísima de entrenar, de ponerte al día sin esforzarte, de qué es lo que están pidiendo, qué tipo de empresas hay,
qué tipos de organizaciones y estructuras internas tienen de producto, conocer gente. El networking, como ha dicho Elena, es básico, es una cosa básica, conocer, tener contactos. No estamos hablando de enchufarte, sino tener contactos de recursos, de gente con la que poder charlar, que te expliquen, que te resuelvan dudas de un problema que ellos ya, o un desafío que ellos ya han tenido, ¿sabes? Todo eso es fundamental. Y bueno, es un poco lo que yo aconsejaría para llegar a ser Product Manager. Es un poco lo que ha dicho Elena desde mi punto de vista y yo creo que las entrevistas son súper necesarias. Y como os digo, hay muchas veces que ni siquiera los propios entrevistadores saben lo que están buscando y eso, como ha dicho Elena, es genial ir con tu preparación, tus ganas y tu optimismo y llegar a un momento en el de decir, joder, es que soy yo más que tú o yo te tengo que corregir lo que me estás diciendo porque realmente no estás pidiendo un product manager, estás pidiendo otra cosa, ¿sabes? Y tener claro que esa empresa o ese proyecto no es para ti. O al revés, enamorarte porque lo que te están contando pues te gusta mucho. Entonces, bueno, eso es un poco mi experiencia y lo que yo recomendaría. Qué bueno, y de hecho muchas de las preguntas que estaba lanzando la gente, pues ya las habéis ido respondiendo. Estamos un poco justos de tiempo. Voy a intentar lanzaros a modo de cierre una pregunta combinada de algunas que han lanzado por el chat. A modo de cierre para vosotros, en realidad son como una pregunta triple. Una de ellas es, ¿cuál sería para vosotros un must? Preguntaba alguien qué es un must para vosotros para un PM. Esa es la primera. La segunda, y aquí sí podéis ser expertos, es ¿cuál ha sido vuestro mayor reto para trabajar como PM? Y el tercero, puesto que están preguntando mucho sobre contenidos y demás, es ¿qué contenido recomendaríais? Donde contenido puede ser un podcast, un libro o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es para vosotros un must para el Product Manager? ¿Cuál ha sido vuestro mayor reto para llegar a ser Product Manager? ¿Y qué libro o contenido recomendáis? Elena, Vale. yo Elena, creo por que favor, ya sí. lo tiene. Vale, pues a ver, en cuanto a Must, yo me vuelvo a las pildoritas que puse en la slide. Para mí, las tres que puse en la primera línea, como son solucionador de problemas, esa parte de ese mindset, ese product sense, digamos, de esa habilidad de hacer producto y la mente analítica. La parte de analítica también es súper importante. Digamos que esas son las tres pildoritas fuertes. Luego, mayor reto, bueno, para mí os debo decir que reto ya solo cuando entré en la primera startup, yo venía de un mundo que no era nada, yo no entendía nada de lo que me estaban hablando. Entonces, el hecho de de los primeros proyectos que a mí me dieron para empezar a desarrollar, o sea, ya para mí eso fue un reto brutal. Y luego, como he dicho, en plan, cada paso que vamos dando nos va haciendo crecer y nos va haciendo mejorar. El hecho de haber pasado está claro que a lo mejor lo están preguntando a nivel de temas más de proyectos de curro, pero ahí quien quiera que me escriba, yo cuento todo, pero a nivel así más general, el reto también, por ejemplo, pues haber entrado también en OnTrack y luego después de toda esta situación que ha ocurrido, el volver a haber encontrado esta nueva oportunidad, ¿no? Y ir mejorando. Y en cuanto a más proyectos de trabajo, lo que digo, para no entretenerme ahora, quien quiera que me escriba y les cuento cada uno de los proyectos que han sido más retadores para mí. Y en cuanto a lo último, de contenido, es decir, de libro, hay uno de analítica, Lean Analytics, este es muy guay para empezar a tener, y leer cosas muy interesantes sobre métricas y demás. Luego, de podcast, Mind the Product, y así como resumen. Y luego de artículos, en Medium hay un mogollón de gente que está escribiendo y yo en este caso me gustaría resaltar los artículos de Javier Escribano. Para mí son bastante interesantes y ahora mismo está haciendo entrevistas a mucha gente, por ejemplo, Ana Suero, Luis Ha, Head of Product de 20, Ana Suero es de Aplázame, la CPO, está haciendo cosas muy guays con los artículos. Entonces, bueno, ese sería un poco mis recomendaciones así, súper rápidas. Pues para mí, para ir rápido también, un must es que sea como un colchón viscoelástico, que se sepa adaptar a todo,
y que tenga la mente abierta y con muchas ganas de aprender o transmitir sus conocimientos, porque es muy importante querer aprender del de al lado, ¿no? Luego, como reto profesional, a nivel general, como ha dicho Elena, por ejemplo, ahora me he encontrado que en vez de tener solo un squad, estoy llevando 2 y hay días que no me da la vida. Entonces, para mí eso es un reto profesional porque creo que más o menos lo estoy consiguiendo sacar. Y bueno, a nivel personal, yo así lo estoy sintiendo como un reto y me está encantando. A nivel más particular, pues por ejemplo, el conseguir meter features que estaban pospuestas a lo mejor para dentro de 3 meses, conseguir colarlas con mucho cariño y con calzador en un sprint, por decirlo así, de ahora, de la semana que viene, por inventarlo, y que todo el mundo esté contento. Eso para mí está muy guay también. Y luego, medios, lo que ha dicho Elena, total, Medium, Mind the Product y libros, hay miles. Uno básico de Lean Product Playbook, por ejemplo, o Inspired, son los típicos y yo creo están en inglés. El que no sepa inglés, pues intentar pillarlo traducido y si no, pues leerlo con un diccionario al lado y ya está. Y yo creo que son pues los más... Es lo más asequible, es más o menos fácil de conseguir. Y ya luego, si te quieres ir a algo un poquito más de pro online, pues hay muchos cursos en Udemy y en páginas de este estilo. Hay cursos online cortos de producto que te pueden explicar cositas. E incluso voy más allá, para la gente que tenga las dudas. Hay cursos sueltos de marketing, hay cursos sueltos de métricas, hay cursos sueltos de desarrollo para dummies. Entonces, todo eso son cositas que te pueden enseñar esas cosas que te puedan faltar para ser producto. Hay muchas cositas por ahí. Súper fantástico, gracias. Hemos dejado algunos enlaces de lo que habéis ido diciendo en el chat para que los tengáis de referencia. Han quedado preguntas en el aire, lo sabemos. Es difícil responder a todo en 1 hora y cuarto que llevamos, que se ha pasado volando. Entonces os invitamos a que sigáis la conversación a través de Meetup, en la plataforma de donde hemos publicado el evento. Y también, bueno, os hemos pasado los LinkedIn tanto de Elena como de Pablo por si queréis hacerles alguna consulta. Como decía Elena, y yo a eso me sumo, cuando a mí me han ayudado, me ha gustado ayudar a otros. Entonces, casi les hacéis un favor porque así pueden devolver tanto lo que han recibido. Y lo mismo, bueno, con nosotros, tanto Javi, que está en bambalinas, como yo, si os podemos ayudar en algo, pues nos podéis buscar ahí por nuestras redes sociales o en The Hero Camp nos podéis encontrar. Cierro dando las gracias a Elena, Pablo, un placer, un gusto teneros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Os mando un abrazo muy fuerte a vosotros dos y a todos y nos vamos hablando en los próximos eventos, chicos. Mil gracias a todos y contactarnos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.